Gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de reunirnos, de juntarnos. Gracias al Señor que Él es misericordioso. La semana pasada y antepasada hemos estado en un par de lecciones que tienen que ver con conocer a Cristo. Pues nosotros tenemos la costumbre, tal vez vamos a decirlo así, de indagar mucho en las verdades. En el recobro hay tanta riqueza. Sin embargo, hay cosas, pues tal vez básicas a las cuales debemos regresar, ¿verdad? Debemos regresar y considerar. Debemos considerar eh, a nuestro Señor y Rey. Eh, en la lección anterior estuvimos hablando sobre el asunto de la ascensión, el tema de cómo el Señor ascendió, se elevó. Pero en este asunto de ascender Él estaba trabajando, porque desde que vemos en el relato bíblico al segundo de la Trinidad está haciendo algo. En el principio, ¿qué estaba haciendo? Creando, trayendo a la existencia cosas. Trajo la luz, ¿verdad? Separó las aguas de las aguas, hizo que esto, que lo otro, ¿verdad? Junto con el Espíritu, tenían una labor incesante y hasta el día de hoy, como el Padre siempre trabaja, el Hijo también trabaja. Entonces, en cada una de las cosas, en cada uno de los pasos que nosotros podemos aprender aquí en la palabra, en la Biblia, pues vimos la semana pasada qué hizo cuando el Señor ascendió. Ahora esta semana vamos a tratar de completar la lección. De cualquier forma, son lecciones cortas. Si no alcanzáramos completar, pues yo les invito a que lean estas lecciones de vida. Están en la librería allá en Colombia. También están disponibles por internet en la página del SM. Así que excusa no hay, ¿verdad? Es que no sé dónde leer. Usted pide la instrucción a los hermanos, ¿verdad? Se mete en la página del esm.org, le pone en la parte superior derecha en español, luego va a publicaciones en línea y ahí puede empezar a ver libros por orden alfabético, busque lecciones en la L y van a aparecer las lecciones de vida. Así que, hermanos y hermanas, hay cómo, hay dónde. Y por supuesto pueden comprarlas, ténganlas ahí para que las pueda leer físicamente. La letra que nos toca hoy, o el punto que nos toca hoy empezar a tocar, es la letra F en el bosquejo de esta lección, la cual tiene como título Cumplió su ministerio celestial. Bueno, hablemos primero de la palabra ministerio. Esta palabra tiene como significado servicio, servir, una labor. Entonces no olvide esta palabrita, trabajar, laborar. Debemos laborar en el Señor, como Él siempre trabaja. El Señor siempre está laborando, no descansa, no descansa, siempre labora, trabaja, trabaja y trabaja. Entonces, el Señor, al llegar, digamos, al final de la ascensión y se sienta a la derecha del Padre, empieza otra labor, ¿verdad? Cuando estaba en la tierra, laborando. Cuando era niño, él laboraba. ¿Se acuerdan que lo fueron a traer sus padres allá a la ciudad después de 3 días de camino? Y él dijo, en las cosas de mi padre, son en las que me conviene estar. Y eso era cierto, ¿verdad? Desde ahí empezaba a laborar. Después trabajó de carpintero y trabajaba, ¿verdad? Porque decían de él, él es el hijo del carpintero, ¿verdad? Porque trabajaba de carpintero, siempre trabajó. Entonces, cuando estaba en la cruz, trabajando. Cuando estaba en la muerte, ¿qué creen? Trabajando otra vez. Ahora, después de que Él resucitó, en la resurrección, trabajando también. Y en la ascensión, trabajando. Una vez que termina de ascender, llegar al lugar donde tiene que estar, que es a la diestra del Padre, y está ahí como ser humano, glorificado, pero como ser humano. Y sus heridas están frescas, ¿verdad? Están ahí, no cicatrizaron. ¿Mm? Pero estando ahí también trabaja.
Así que vamos a ver este asunto del ministerio celestial. Así que cuando oigan ustedes ministerio celestial es lo que el Señor realiza o trabaja estando en ese lugar alto, en el tercer cielo, donde está Dios. Primera cita, esta es Hebreos 8:6. Pero ahora tanto más excelente ministerio ha obtenido, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y luego menciona Mateo 26:28. Entonces, a partir de la muerte del Señor, bueno, más bien, a través de su muerte en la tierra, el Señor ascendió a los cielos para ser el mediador de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es bajo el cual nosotros estamos al creer, al recibir al Señor. Todos los que creen en el Señor, los que creemos en el Señor, estamos ahora bajo ese nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Considere esto, ¿verdad? ¿Cuál será el antiguo pacto? ¿Verdad? La ley, que dictaba que todo el que peca muere y todos nacemos pecadores, así que todos debemos morir. Pero no, nosotros estamos ahora bajo un nuevo pacto. ¿Y dónde está el Señor haciendo esa labor de detener a la ley y al Padre? No, 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 no. No los puedes matar. La ley no los puede matar porque si ves bien, si ve, hablando Jesús, ¿verdad? Imaginándonos eso. Cuando el Padre ve hacia la tierra, digámoslo de esta manera, ve en cada uno de los creyentes a Cristo. ¿Por qué el Señor, vamos a hablar solo de este lado, ¿verdad? De este lado, de a partir de Adán para acá? Pero ¿por qué el Señor destruyó a la humanidad? Primero, con agua. ¿Qué dice el relato? La maldad que hizo subió delante de él. Dijo, no, 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 esto es demasiado, que se mueran. Luego, Sodoma y Gomorra, ¿qué volvió a pasar? La maldad que hizo, volvió. ¿Y qué hizo? Subió. Estos se van a acabar, ahora con fuego. Pero ahora, ¿qué pasa? La maldad de la tierra, les aseguro que está igual, porque nosotros estamos viviendo igual que en los tiempos de Noé. Y la maldad no es menor, yo diría que es peor, ¿verdad? Ahora la maldad ya llega a las manos de las personas. Así que esto es peor. Nuestra sociedad está tipificando el pecado. Así que es peor que antes. Pero ¿por qué ahora el Señor no destruye a los seres humanos? Aunque quisiera. ¿Qué pasa? Cuando ve hacia la tierra, ve en los creyentes, no a los creyentes necesariamente o directamente. Ve a Cristo. Cuando Dios ve hacia la tierra y lo ve a usted, hermano Juan Carlos, ¿lo ve a usted o ve a Cristo? Ve a Cristo. Entonces ve a la hermana Ana Arango, a la hermana Karina, a la hermana Clarita, a la hermana Rosa, vamos a ver cuántos nombres me parece, a la hermana Paula, a otra hermana Clara, a la hermana Nancy, a la hermana Manuela, hay otra conexión, a la hermana Erika, a la hermana Luz. Pero mire todos los que vemos aquí, creo que un hermano por ahí, hermano Juan Carlos y yo, y de ahí puras hermanas, aleluya, pura la familia de Jacob, ¿verdad? Faltan niños, ¿verdad? Para completar esta. Pero el Señor no destruye la tierra ahora, porque antes veía la maldad de la gente. Cuando mandó el diluvio, vio la maldad de la gente, pero ahí no había Cristo en ningún lado. ¿Sí me explico? Ahí no había Cristo. Solo habían humanos perversos. Que se vayan. Mire, uso esta palabra por YouTube, ¿verdad? Que se vayan, ¿verdad? Y por la radio. Luego llegó la maldad de Sodoma y Gomorra hasta arriba, pero ahí no vio a Cristo. No había Cristo. Que se vayan también. Pero aleluya. A partir de que el Señor se hizo espíritu vivificante y entró en la humanidad,
ve la maldad de la gente, pero no puede, porque cuando ve ahí está Cristo. Aleluya, aleluya. ¿Está haciendo bien su trabajo el Señor ahí arriba? Claro que sí. Es la primera cosa que hace, ¿verdad? El mediador significa el que resuelve el conflicto entre dos partes. Entonces nosotros antes de ser creyentes estábamos en conflicto con Dios. Recuerde las lecciones de los jóvenes en el libro de la salvación. ¿Cómo estaba el ser humano sin Cristo? En un conflicto, porque había pecado. Entonces estaba en un conflicto con Dios. Realmente las personas sin Cristo están constituidos enemigos de Dios. Pero usted y yo hoy día no estamos constituidos enemigos de Dios. Aleluya. ¿Cómo los llamó ahora? Ya no los llamaré hermanos, dijo. Miren esas palabras tan específicas, ¿verdad? Ahora tienen significado. ¿Cómo los llamaré? Amigos. Pero no se refiere que usted y yo somos, como decimos aquí, ¿verdad? Somos cuates. No, 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 no. Se refiere que esa enemistad que había entre Dios y la humanidad ya no existe. Aleluya. Aleluya. ¿Qué está haciendo el Señor? Trabajando. Trabajando. Veo, yo aquí, me toca a mí trabajar aquí en la casa a veces y de repente tocan la puerta. Y son usualmente personas que venden alguna verduras y ustedes oyen esos anuncios por la calle que se compran no sé qué, que se compran no sé qué. Pero esa gente, uno dice, ay, qué molesto ese ruido que hacen las personas. Pero ¿qué están haciendo ellos? ¿Trabajando? Tocan la puerta, ahí están las personas. Mire, tiene internet, quiere teléfono. ¿Qué están haciendo esas personas? Trabajando. Quiere aguacates, mire, traigo hoy naranjas, traigo papayas, así tocan aquí, ¿verdad? Ah, no, hoy no puedo, la próxima semana. ¿Qué está haciendo esa gente? Trabajando, trabajando. Ahorita estamos aquí sin carro y nos toca caminar y caminar. Hay que ir a no sé dónde, caminar, ¿verdad? Eso es trabajar. Entonces, el Señor que hace en su ministerio celestial, en el servicio, en el trabajo que hace ahora que está a la diestra del Padre, ser nuestro mediador. Y hay un mejor pacto, porque el pacto del antiguo pacto, ese pacto sí no nos conviene para nada. No nos conviene ese pacto, pero aleluya, hay un mejor pacto. Aleluya, hay un mejor pacto. Ahora el Señor se ha introducido en nosotros y ha limpiado y nos ha redimido y aleluya por ese mejor pacto. Muy bien, entonces tenemos ahí dos citas, Hebreos 8:6 y Mateo 26:28. Así que Él cumplió ese ministerio, ya lo realizó. Entonces todos nosotros que hemos nacido después de que pasaron todos estos hechos, pues disfrutamos de este nuevo pacto. Y todas las personas que nazcan y reciben al Señor, porque esa es la salvedad de este nuevo pacto. ¿Usted quiere estar en ese nuevo pacto? Reciba al Señor. Fácil, ¿verdad? Es bien sencillo. Pero si no recibe al Señor, está bajo el antiguo pacto. Veníamos del centro de la ciudad hacia el occidente. Nosotros vivimos en un municipio pegado a la capital, a la capital de Guatemala. Este municipio se llama Misco, pero nos separa una calle nomás. Pero el sábado las niñas que el Señor nos prestó estudian en el centro histórico. Entonces de regreso, en la mañana son 25 minutos, 20 minutos de trayecto. En la tarde con ese tráfico es una hora y centavos a veces. Entonces las niñas iban atrás y dormidas, ¿verdad? Entonces yo luchando a no dormirme, platicando con Sergio, el muchacho taxista. Pero él ya había recibido al Señor. Entonces faltaba su esposa, y platicamos ahí acerca de eso, pero el hermano Sergio, porque él es mi hermano y hermano de ustedes, está bajo ese nuevo pacto. Pero la esposa de Sergio no. ¿Qué tiene que hacer ella? Recibir al Señor. Pero hay que equipar y animar a Sergio para que le predique a su esposa, o ir ahí con ella. Mire qué situación la que apremia. Piensa en su familia, piensa en sus vecinos, en los que usted aprecia, que estén bajo este nuevo pacto, porque tenemos un mediador. Otra cita, ahí mismo en Hebreos 8, los versículos del 1 y 2, de lo que estábamos hablando justamente hace un momento, el cual, refiriéndose a Cristo, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de los lugares santos y de aquel verdadero tabernáculo. 1.
ministro de los lugares santos. ¿Qué hace el Señor allá arriba en esos lugares santos? Se refiere a donde vive y donde mora y donde está, digámoslo así, físicamente la deidad. Cuando hablo de la deidad es Padre, Hijo y Espíritu. Ahí están, estos tres que dan testimonio, ahí están. Ahí es el lugar. Lo define la Biblia, si alguien me ayuda, donde Él vive, donde están esas piedras de fuego y están esas piedras y esa luz inaccesible. Ese lugar donde no puede entrar nadie más que Dios. Y entraba antes de todo este asunto Lucifer, cuando era el ángel cubridor, antes de envanecerse, antes de todo eso. Pero mire, pues ahorita no es el tema eso, sino el tema es que Cristo, el segundo de la Trinidad, Él es ministro de los lugares santos. O sea, que, ¿qué hace ahí arriba? Usted dice, sentado en los lugares celestiales, pero es que Él está trabajando. Ser mediador de toda esta gente debe ser algo complejo, porque somos millones de personas, ¿verdad? A las que Él está justificando, en las que Él está diciendo, no, 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 ¿verdad? De alguna manera esto implica una actividad, algo que nosotros como seres humanos ni siquiera nos podemos imaginar en qué consiste. Sin embargo, Él es ministro de esos lugares santos. Y luego dice, y del verdadero tabernáculo. ¿Cuál es ese verdadero tabernáculo? La Nueva Jerusalén. Y aunque no nos toca hoy hablar de la Nueva Jerusalén, esto es fascinante. La Nueva Jerusalén es un cubo, como se describe en la Biblia, es un cubo de oro transparente que tiene 12 puertas que son 12 perlas, que va a descender de Dios, que va a descender del cielo en esa tierra nueva y en esos cielos nuevos. Ese es el verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo es ese lugar donde vive la presencia de Dios, donde vive Dios mismo. Pero anterior a este verdadero tabernáculo hubo el tabernáculo de reunión y todos esos tabernáculos de la fiesta de los tabernáculos y el templo, ¿verdad? Que el segundo templo que hubo era ese lugar. Pero ¿qué hace el Señor en ese lugar? Tanto en los cielos y en los lugares santos y en ese verdadero tabernáculo, trabajar. ¿Pero qué hace en el nuevo tabernáculo? Resplandece, ¿verdad? Brilla, se expresa de alguna manera. Aleluya. Esto es el ministerio celestial que ha sido cumplido. Hace cosas en el universo. Estas cosas estas dos cosas o tres cosas que hemos venido hablando impactan al universo mismo y están acercando la venida del Señor. No sabemos cuándo, ¿verdad? Solo el Padre sabe cuándo el Señor va a regresar. Pero todo esto está impactando realmente al universo mismo. Amén. Aleluya. Vamos a ver otro punto aquí abajo. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. La semana pasada, en cuanto a la ascensión, y tomó bastante tiempo, porque este asunto de traspasar los cielos era lo que les decía la semana pasada con trascender. Trascender es cruzar. Cruzó 4 capas el Señor Jesús cuando ascendió. La capa del mundo, y el mundo es esa organización, es la misma humanidad, es en lo que la misma humanidad, está envuelta, ¿verdad? El pecado, el mundo, primero la muerte trascendió, luego el pecado, luego el mundo, y luego la última capa que lo retenía era los cielos. Los cielos es esa expansión que en Génesis quedó en medio de las aguas. Eso dice el relato bíblico en Génesis. Y dijo Dios, haya una expansión. Y hayan aguas arriba, quedan un poco de aguas arriba y un poco de aguas abajo. ¿Verdad? Cuando fue el diluvio, llovió, pero también abrió el Señor la llave esa que está en los cielos. Cayó de esas aguas que están arriba. Pero esa expansión, ¿verdad? Ese espacio que es la atmósfera, básicamente, donde están las nubes, donde sopla el viento, esos vientos son corrientes, así como hay corrientes de agua en el mar,
En los cielos, en esa expansión, el aire se mueve con ciertas corrientes. Por ejemplo, hay una ruta aérea, no me refiero a una línea aérea, pero hay un espacio donde los aviones específicamente se mueven, ay, 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 no sé si es de Europa hacia África o de Europa hacia América del Norte. Pero ¿por qué es específicamente esa ruta? Porque allí hay una corriente de aire. Y lo que hacen los aviones es que se suben a la corriente de aire y pueden ahorrar un poco de combustible. Así es el aire. El aire no solo usted no lo ve ni, pero siente. Cuando hay calor, como ahorita aquí en Guatemala, pues no debería, pero hay calor. Entonces de repente sopla el aire y ¡ay, qué rico! O entra usted a una casa como entro en algunas y solo entro y me siento y abro una ventana, hermano, perdón, hermano, perdón, pero solo abrir una ventana para que sople el aire. Pero esas corrientes están en ese espacio, en esa expansión, eso es lo que se llama cielos, lo que llama los cielos. Entonces, en este versículo de Hechos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y el hecho de que Él sea el sumo sacerdote, ¿qué implica? Implica que Él tiene el trabajo que tenía el sumo sacerdote tanto en el tabernáculo móvil que hubo en el desierto como en el segundo templo. Que es que entrar en la presencia de Dios, recibir el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo y entregarlo. Él es el único que puede hacer eso. Entonces, eso es lo que corresponde al asunto de que Él sea el sumo sacerdote. Pero creería yo que es tal vez más importante en este momento que podamos recibir esta visión, que Él en su ascensión y en su servicio celestial, lo que Él hizo en los cielos es traspasar esa capa. Esa es la cuarta capa de oposición que tenía el Señor, que impedía que llegara al tercer cielo, donde está el Padre, y sentarse a su diestra y ejercer su oficio, digamos. ¿Cuál es el oficio ahí del Señor? ¿Cuál es la función? Ser mediador. Aleluya. Primera de Juan 2, 1, 2. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre, a la diestra del Padre, tenemos ante el Padre, ¿qué? Un abogado. Aleluya. Ese es el ministerio celestial que el Señor está ejerciendo. Jesucristo, el justo, y Él mismo es la propiciación, ¿verdad? O sea que Él mismo es la ofrenda por nuestros pecados, porque Él pasó por la muerte, pagando el precio, siendo el pago. Aleluya. Así que el Señor ejecutó su ministerio celestial y vemos 4 aspectos de esto. Primero, Él ha obtenido un mejor pacto, un nuevo pacto, un mejor pacto, ¿verdad? Porque Él entra en los creyentes y entonces los creyentes ya no tienen que morir. Aleluya, Él murió, Él pasó por la muerte. Número 2, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministrando en los lugares celestiales, en aquel lugar que es el verdadero y de aquel lugar que es el verdadero tabernáculo, no Jerusalén, pero está teniendo un lugar, tiene su oficina, tiene su escritorio a la diestra del Padre, y lo que está haciendo es mediando por nosotros, ¿verdad? Es un gran sumo sacerdote y recibe el mensaje del Padre y lo da a su cuerpo, a su pueblo, por medio del Espíritu. Pero muy importante, Él traspasó los cielos. Y les expliqué ya el asunto de a qué se refiere este tema o este punto de traspasar los cielos. Y al final se nos muestra y se ratifica este ministerio porque se dice de él que es un abogado. En este caso es un abogado defensor, ¿verdad? Eso es él allá. No es un fiscal, sino que es el abogado defensor. No, él no lo pueden acusar. ¿Por qué? Porque él adentro de él tiene algo, o sea, digámoslo así, más bien lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué no puede condenarse a esta persona? Porque él ya murió. ¿Cómo así? Está siendo acusado. ¿Quién es el acusador? El enemigo de Dios. Él es el acusador. Y está el enemigo de Dios acusando al hermano Juan Carlos. Y entonces viene el abogado y dice, no me lo acuse a él. ¿Pero por qué no lo puede acusar? Mire lo que está haciendo. Sí, pero él ya murió.
¿Cómo que ya murió? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Colosenses 3. Mirad o fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es muy lindo y muy profundo y hay que creerlo, hay que recibirlo. Pero lo que les quiero decir es lo que sigue. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que nuestra vida humana está escondida en la muerte de Cristo. Aleluya. Ese es el misterio, ese es el ministerio celestial que el Señor está ejecutando, que el Señor está realizando y que de hecho ya lo realizó. Así que usted no reciba ninguna condenación. Cuando viene Satanás, y es que nosotros todavía cometemos transgresiones, pero confiéselas y vuelva al Señor y llénese de Él. Y eventualmente usted no va a estar cometiendo esas transgresiones que nosotros cometemos a cada rato, ¿verdad? Porque nos falta luz, porque nos falta esto, sí, pero abogado tenemos. Cualquier cosa pueden decirle, pero abogado tenemos. Voy a entrar en la última parte y vamos a algo rápido. A pesar de que nos tomemos un tiempo ahí, pero el siguiente punto es que Él viene otra vez. Aquel himno tan lindo, la primera vez que lo escuché yo me quedé impactado. En primer lugar por la música tan preciosa, ¿verdad? Viene otra vez, que es ese balsa, viene otra vez, va pasando el tiempo ya, un clamor en la noche habrá, viene otra vez, aleluya que Él viene otra vez. Esto de la venida del Señor es una promesa que está en la Biblia y usted debe aprender, usted y yo todos debemos aprender esto. En cuanto al trabajo material, hay que trabajar porque hay que pagar las cuentas. Este sistema del mundo maligno así está determinado. En el huerto del Edén usted y yo ya no vivimos. En el huerto del Edén solo hacía así. Aquí hay comida, como. Ahí hay comida, agarro, como. Pero Adán y Eva fueron expulsados de ahí. Y a partir de ahí vas a comer, pero con el sudor de tu frente. Pasan aquí 3, 4 muchachos con carretas y son diseños antiguos porque son carretas de madera con ruedas como de bicicleta y llenas de frutas y de verduras y van de puerta en puerta y pasan a las mismas puertas de los 3 y le digo, ¿y vendés? Porque ya pasó el otro. Ah, sí, pero más de alguien compra. Esta gente está sudando los trabajos, está sudando su comidita. Tenemos la misericordia del Señor los que tenemos el privilegio de trabajar sentaditos. Pero con respecto de trabajar, trabaje hermano, trabaje hermana, para que haya comida en su mesa, para que haya también provisión en el alfolí, sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Para que ahí esté lo que usted da cada vez que reciba dinero. Agarre un sobre y meta los centavos y que haya comida en la casa de Dios. Para eso hay que trabajar. Y si hablamos del asunto de estudiar, hermano y hermana, si tienen la oportunidad, mande a los jóvenes. Ahorita tuvimos un almuerzo el fin de semana pasado, porque 2 hermanas se obtuvieron el grado de licenciatura. Aquí, en esta localidad, un montón estudiamos docencia. Entonces estudian pedagogía y no sé qué, y licenciatura y no sé qué cosa. Pero 2 hermanas lograron su título de licenciadas y todavía están sacando una maestría. Pero miren pues, el estudio abre puertas laborales, eso está bien, pero no solo es eso lo que nos interesa. El trabajo nos da la comidita, pero también es para que podamos ofrendar. Pero el estudio no solo nos abre puertas laborales, sino que adiestra nuestra mente para resolver problemas complejos y más complejos. Y entonces cuando usted recibe ese tipo de educación, recibe una licenciatura, una maestría, viene y usted cuando lee el asunto de la coinherencia y coexistencia de Dios, dice usted, le es más sencillo entender cosas como esas. Es que el Padre está en el Hijo está en el Padre está en el Espíritu y se hace un chirmol.
Y de verdad es algo que no podemos entender. Pero al menos se puede aceptar el enunciado de una forma más fácil, porque muchos de nosotros, a veces no teniendo la educación, nos cuesta entender, hermano, ¿y qué es esa palabra, verdad? ¿Y qué es tal cosa? Mientras que si usted adquiere ese nivel académico, como Pablo, Pablo podía estar con las personas simples, podía estar delante de un político, podía estar delante de un rey y él podía expresar propiamente lo que quería decir. Pero eso es en parte, bueno, la revelación del Señor, por supuesto, pero parte de eso es la educación. ¿Por qué se mencionaría que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, siendo una comparado a nuestros tiempos, una de las universidades famosas? Aquí en Guatemala, la Universidad Nacional tiene bastante prestigio, Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Tiene 300 años y pues no es tan fácil que se gradúe la gente de ahí. Bueno, de hecho no es fácil ni entrar. Entonces, estas universidades prestigiosas eran lo mismo que los pies de Gamaliel, o sea, no literalmente los pies, sino que cuando se dice que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, significa que él estuvo bajo la tutela de Gamaliel, o él estuvo estudiando y recibió clases del tal Gamaliel. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque con respecto al trabajo, hay que trabajar, no deje de trabajar. Si no trabaja, va a deber, le van a cortar la luz, le van a cortar el teléfono. Si no trabaja, mire que se mete en problemas, ¿verdad, hermano? Si usted no trabaja, su esposa no va a estar contenta. Mire, esa situación así es. En cuanto al estudio, lo más que pueda, estudie. Estudie en la noche, estudie fin de semana, adquiere la educación, pero su principal objetivo es poder adiestrar su mente para poder resolver cada vez problemas más complejos. Y entonces usted va a entender la Biblia y va a decir, ay, 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 aquí están estas 70 semanas, ya entendí. Ah, mire el libro de Apocalipsis, esto de lo que está hablando, ¿verdad? Ah, y el libro, el estudio de vida de los salmos, pero porque uno se dice que estudio de vida de los salmos, pues ahí solo son canciones y poemas. ¿Qué puede decir ahí? Ah, pero usted entra en eso y en su mente va entendiendo. Y no solo eso, sino que entiende y puede transmitir a otros. Que esto es algo fundamental en la vida de la iglesia y en que la palabra crezca. Tanto que seamos hermanos o que sean hermanas. Porque las hermanas en algún momento van a tener la oportunidad de perfeccionar a otras hermanas. Y ahí sí se puede. No hay problema. Ahora bien, con respecto de la venida del Señor, que es de lo que se trata a este punto, nosotros debemos vivir como que el Señor ya viene. Entonces, cuando nuestra percepción del tiempo es de que el Señor ya viene, cambiamos nuestra perspectiva de muchas cosas. Mire pues, por ejemplo, Abraham. Abraham era una persona que esperaba al Señor de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque siendo tan opulento y tan acaudalado, el hombre vivía en carpas. ¿Por qué razón? Porque él no se arraigaba en un lugar, no se establecía en un lugar. Él era peregrino y extranjero en su propia tierra. Ese es alguien que espera a Dios. Pero muchos de nosotros tenemos esta idea de establecernos en un lugar. Y no digo que no se establezca en el sentido de que pues ya tiene su casita, arregle su casita y esto y lo otro, pero debe tener en cuenta de que a pesar de que usted haga un patrimonio en esta tierra, eso aquí se queda, porque su ciudadanía y la mía es de otro lugar, ¿verdad? Usted pertenece a otro lugar, que esto que está guardando y teniendo aquí se va a quedar. Ahora, hace 2 semanas creo, falleció mi suegro. Muy triste y la experiencia todavía se va superando a nivel familiar. Pero nos recuerda que somos efímeros, que somos como la hierba del campo, que un día está y otro día no está.
me recordó la muerte de mis propios padres. Mi mamá hace como 20 y pico de años, mi papá hace como 15 años y ve, y tantos años pasaron ya, sí. ¿Y dónde están? Allá sepultados, pero ellos sabemos dónde están. Ya tuvimos un mensaje y hablamos un poco acerca del tema de la muerte. Y aunque es dolorosa porque humanamente se nos enseña a apegarnos a las personas, en realidad la muerte debería ser algo alegre. Por ejemplo, el Señor, mire cómo voy a hablarle de esto. Por ejemplo, Pablo, como dice, eh, cuando se refiere al tema, mire, en cuanto a la Pascua estaban hablando, ese era el contexto de lo que venía hablando Pablo, y de repente eh, él habla acerca de que no se gloríen en las cosas externas, temas de ritos judíos como la circuncisión, como las fiestas, sino que realmente él se gloría en Cristo y en el Cristo crucificado. En eso se gloría él. ¿Qué quiere decir? Que él se alegra en ese asunto. A algunos nos gusta hablar sobre la salvación, aleluya, nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Y nos gloriamos porque nos extendemos y hablamos de este tema o de la alabanza o de la oración. Hace unos meses estuve trabado, digamos así, en el tema de la oración y esto, y es maravillosa la oración y es necesaria, pero en eso me estaba gloriando. Me refiero a que eso era todo lo que hablaba y todo era el enfoque de lo que decía estaba relacionado con la oración. Pero Pablo se gloriaba en la muerte y en la muerte de Cristo, en Cristo y en el Cristo crucificado, porque la muerte del Señor nos permitió a nosotros accesar a la esfera espiritual. Y el hermano que era mi suegro, con su muerte, él accedió a la esfera espiritual. Y él está mejor. Ya no le duele lo que le dolía aquí todos estos meses que estuve en esa situación terrible. Ya no le duele, porque ahí ya no hay dolor, ahí ya no hay nada de esto. Aleluya. Entonces, mire cómo es esto. Nosotros nos entristecemos por algo que debería ser al contrario. Pero volvamos al asunto de la venida del Señor. Necesitamos aprender a vivir esperando al Señor. Madame Guyon, sí, yo creo que era Madame Guyon, que iba con el hermano Ni caminando y él explicaba a él este asunto. Yo vivo esperando a Cristo como que Él estuviera a la vuelta de la esquina. Y así vivo. Entonces alguien que vive esperando al Señor, que ya viene aquí a la vuelta de la esquina, hermano y hermana, ese está orando, ese está pendiente de su salvación orgánica. ¿Verdad? No está aquí, no, el Señor no viene nunca, ¿va? Faltan 30, 40 años, ni se ocupe, tiene que predicarse en toda la tierra el Evangelio. No, usted no puede vivir así, no. Usted espera al Señor que ya viene ya. Los que tenemos alrededor casi 50 años venimos escuchando esto. Yo desde que tenía, 12, 13 años, que ya viene pronto el Señor. Y mire que no ha venido en estos años. Y ahora que como están las situaciones políticas y de guerras y de tanta cosa, ahorita va a venir el Señor. Yo le he dicho, mire, el día que caiga un misil en la mezquita de Omar, ahí sí ya se armó. Pero mire que se quieren, que se pelean, que luego se vuelven a querer, que se vuelven a pelear, ay. Y en realidad nosotros aquí tan lejos de todo ese Medio Oriente, en realidad propiamente ni nos damos cuenta, a pesar de que la información ahora viaja muy rápido, ¿verdad? Redes sociales ponen un post de allá de Medio Oriente y ya lo tenemos acá. Pero aún con todo y eso hay mucha manipulación. Pero, ¿de qué estamos hablando? De que el Señor viene otra vez. Mire 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, aún, amén, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Esto no es algo que hayamos escuchado antes, si lo ponemos atención. El Señor mismo descenderá del cielo. Mire, ¿de dónde va a venir? Los muertos en Cristo. Esto va a ser maravilloso para mí. Voy a ver a mi papá. Aleluya. Voy a ver a mi mamá. Ya me dio algo. Voy a ver a mi suegro y a tantos hermanos queridos que han partido. Y luego los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Hay un himno precioso que tiene esas palabras así. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Aleluya. Vuelve, Señor Jesús. Amén. Este es un versículo, Padre, disculpen. Este es un versículo que debemos tener impreso, que debemos tener presente para que no olvidemos y nos recuerde esto, nos recuerde la venida del Señor. Oh Señor Jesús, Él va a venir. ¿Cuándo? No lo sé, pero nosotros debemos estar esperando. A veces oramos alrededor de la mesa, cuando estamos en la reunión de la mesa del Señor, y mencionamos esta frase: te esperamos, Señor. De veras, esperemos al Señor. ¿Cómo esperamos al Señor? ¿Verdad? ¿Cómo le dicen a usted? Mira, ya vamos a irnos, ¿verdad? Ya nos vamos a ir, pero aquí te espero. O sea, no se fue, aquí lo está esperando. Así debemos estar esperando al Señor. Dice Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo. Mire esto, qué maravilla. Según está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Muchos se preguntan, mire Israel, ¿qué va a pasar con Israel? Si ellos mataron a Jesús, si esa gente tiene un cierto matrimonio que no voy a decir, pero ya me entienden que fue de los primeros países que lo aprobaron, y aprobaron un montón de cosas que nosotros decimos de veras y ni sabemos. Pero qué barbaridad, y es el pueblo de Dios. Pero mire esto otra vez. Y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sabemos. Según está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob, que se refiere a Israel. Cuando se menciona Jacob, acuérdense que Jacob, después de que peleó con el ángel y recibió la bendición, a partir de ahí se llamó Israel. Entonces, si la frase dice apartará de Jacob la impiedad, significa apartará de Israel la impiedad. Él lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sabemos, pero lo va a hacer. Así que no se preocupe. Usted preocúpese por su salvación. ¿Pero cuál? La salvación orgánica. Cuando le dicen a usted, trabaje por su salvación, no se confunda. Acuérdese que la salvación tiene dos aspectos. Uno, legal, que ya se arregló. Usted recibió al Señor, ya no hay problema. Pero hay otro aspecto de esa misma salvación, que es la orgánica, que es la salvación diaria. La salvación para su alma, para su mente, y que va a abarcar su cuerpo el día postrero, en el último día. El día postrero significa último día. El último día es cuando suene la trompeta, cuando venga el Señor y ¡guas! Se acabó todo esto. Ahí vamos a ser glorificados. Ahí ya no me van a doler las rodillas. Ahorita que ando caminando, ay, ay, ay. Mire que tengo que ir a dejar y a traer a mis hijas ahora a pie. Gracias a Dios el colegio está cerca. Pero mire, hermano y hermana, esos muchachos llevan unas mochilas que yo no sé, llevan piedras. Ahí que, ay, padre, ¿verdad? Y voy para allá y cuando llego, ay, mis rodillas, ¿verdad? Apenas pueden conmigo y más eso. Pero cuando venga el Señor ya no nos va a doler nada. Aleluya, nada. Pero Él va a volver. Mire, y va a salvar a Israel. Si usted está ahí con la pena, dice, pero mire, hermano, si nos salva a nosotros, ¿Israel qué? Mire cómo son ellos y nosotros cómo nos exige el Señor. Usted no se ocupe de ellos. Usted no se preocupe de ellos. Usted ocúpese de su salvación. ¿Qué significa eso? Que es que labore en ser salvo diariamente. ¿De qué? Del pecado, del mundo y del yo. De esas tres cosas necesitamos ser salvos diariamente, a cada momento. Vamos a ver la hora, ya casi. El último versículo de esta sección, Mateo 25, el 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se refiere a Jesús,
Entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como separa el pastor de las ovejas de los cabritos. Mire, pues aquí hay varias cosas que por el tema de la obra, de la hora, eh, pues va a ser muy rápido, ¿verdad? Entonces, el asunto de la venida del Señor, porque hay una venida que, bueno, hay que leer el estudio de vida de Apocalipsis para que usted vea cómo son las venidas del Señor. Así se lo voy a tirar, mire cómo se lo voy a dejar, ¿verdad? Entonces lea el estudio de vida de Apocalipsis, lea, mire, pues lea primero el libro de Apocalipsis sin las notas. Lea después los versículos con las notas y luego métase al estudio de vida. Va a ver, va a ver esta receta. Esta es como aquella cosa, mire, pues agarra en la mañana el vaso de agua, media cucharadita chiquita de sal y le pone un limón. Y se lo toma. Eso es muy bueno, de hecho. Así le acabo de decir lo de Apocalipsis. Lea Apocalipsis sin notas. Luego lee Apocalipsis con las notas. Y después se lee el estudio de vida. Ahí me cuenta. O le cuenta ahí a los hermanos. Y que los hermanos me cuenten. Pero este asunto de la primera frase, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, eso ahí deja ver que hay una venida que, 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 que empieza como de abajo para arriba. Porque la gloria del Señor se refiere a la expresión del Señor. Y la expresión del Señor no puede venir de arriba, sino va a surgir de la iglesia y va a surgir de su cuerpo. Entonces ahorita me imagino que algunos están todos asustados que acabo de decir, pero solo considere lo que le acabo de mencionar, ¿verdad? Porque entonces se sentará en el trono de su gloria, porque entonces ahí va a ser completamente el trono, va a tomar el trono del corazón de todos los que le recibieron. En ese momento Él se va a sentar en el trono de su gloria, en el trono de su expresión. Y entonces serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Cómo será eso? Mire, usted ha visto videos de la conferencia de los hermanos en ¿dónde es? Donde se reúnen alguien en Taiwán, creo yo. En Taiwán. Hermanos y hermanas. Mire, yo me asusté hace años que vi una conferencia en Filipinas, si no estoy mal. Y eso era un estadio pequeño, un coliseo pequeño, pero fácil, ahí habían unas 15,000 personas. Eso era maravilloso, solo oír los himnos, aunque fueran, bueno, ahí eran en inglés creo. Pero cuando vemos estas conferencias en Taiwán, hermanos, algún día que el Señor nos lleve ahí, que el Señor nos lleve a alguna conferencia ahí, porque hay que completar la frase, hermano, 30,000 gentes. Y oía esos relatos de Taiwán, ¿verdad? Que hay tantos creyentes, pero no me refiero a que hay como aquí en nuestros países, ¿verdad? Que hay bastantes creyentes en el Señor, pero hermano, ahí hay hermanos que están en el recorrido del Señor en todos lados. Usted va por el mercado y dice, oh Señor Jesús, amén, le contesta alguien por allá. Usted va por una calle, oh Señor, y amén, le contesta alguien por el otro lado. Imagínese eso es algo que solo suena algo pues fantasioso tal vez, o algo desiderativo, algo que quisiéramos ver, pero, pero el Señor va a venir. Y una de estas etapas, tal vez le podemos llamar, va a ser esta, donde el Señor se va a expresar, va a ser una cosa así, pero, o sea, como que fuera Taiwán en todos lados. Y luego el Señor nos va a juntar de alguna forma. No sé cómo será eso literalmente, ¿verdad? Porque aquí dice eso. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros. Mire. Como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Algunos tienen esta duda. Por ejemplo, cuando se escucha, mire lo que me voy a meter, pero cuando se escucha el asunto del juicio del trono blanco,
Ese juicio del trono blanco es para los no creyentes y para Satanás y todos los que lo siguen a él, demonios, ángeles caídos, todo eso es el trono blanco para ellos. ¿Y nosotros dónde? Cuando el Señor venga, se llama el tribunal de Cristo. Ese es otro, ese es otro. ¿Ah? Ahí sí, nos va a tocar a nosotros. ¿Ah? Y van a haber unos para este lado y otros para este otro lado. Unos van a tener ese trabajo, otros van a tener otro trabajo, otros van a tener todavía que madurar. Esto es otro asunto, ¿verdad? Otro asunto. Pero pues creo que da un poco por el siguiente tema, por el siguiente punto. Ahí ya me pasé. Pero la letra H, que es la final, habla de que Él en su reino, en su ministerio celestial, establece el reino milenario. Y aquí es donde pasan cosas que son bien peculiares, ¿verdad? Miren el versículo, Apocalipsis 24. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron porque fueron resucitados y reinaron con Cristo 1000 años. Y entonces ahí qué está pasando. Como le decía, hay que leerse Apocalipsis y el estudio de vida para poder tener una visión clara. Vale la pena, vale mucho la pena. Hay un mensaje por ahí que dio el hermano Guido Olivares sobre el asunto de la muerte. Es muy importante que lo oigamos, que aprendamos, porque hermanos, tenemos que aprender a tener esa esperanza de la resurrección. Cuando empezó mi suegro enfermo, muy enfermo, yo me asusté y una vez tantos días o tantas noches me puse a pensar, ¿cómo será estar muerto? ¿Verdad? Recordé a mis padres que están muertos. ¿Cómo será eso de estar muerto? Y empecé a quedar duda, pero ¿por qué? Y así estamos muchos, asustados con aquel temor y el miedo de la muerte. Desconocemos cosas, ¿verdad? Así como estos asuntos de este futuro en la tierra, cuando el Señor regrese, necesitamos aprenderlas, no como algo para que tengamos temor, sino para que sepamos y porque estamos a tiempo nos preparemos, si así se dice, para que de veras nos preparemos. Estamos en el tiempo de comprar aceite para nuestras vasijas, podemos hacerlo ahora, hay tiempo, porque en ese reino milenario, como decía el versículo anterior, el Señor va a apartar ovejas, vénganse para acá a las bodas del Cordero. Cabras, esas no son tan buenas, pero vienen de las mismas. Y estos van a ir a que, mire, usted no maduró, usted siguió con la vida suelta, usted siguió esto. Es que a veces se preguntan, ¿es que el Señor es justo o misericordioso? Él es las dos cosas, justo y misericordioso. Tiene misericordia para con nosotros, pero en el día postrero, en ese día, el Señor va a aplicar su justicia. No llegaste a la estatura, papadito, mamadita, van a las tinieblas de afuera. Pero entonces la salvación, usted se salva, no tenga pena, pero tiene que madurar. Es algo que hay que profundizar, algo que son esos temas un poco escatológicos tal vez en este caso, ¿verdad? Pero eh, es maravilloso. Estamos en un momento, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, si tenemos conductas pecaminosas, no queremos dejarlos, ¿verdad? Esa es la razón. No queremos dejar ese pecado. Así de simple. Si somos personas que no nos involucramos, que no laboramos como el Señor, por eso nos dice el Señor que Él trabaja como el Padre trabaja. ¿Para qué cree que le dice el Señor a usted? Si yo trabajo porque mi Padre trabaja, ¿para qué cree que nos dice esto? Para que trabajemos nosotros también. Para que trabajemos. ¿Ah? ¿Y en qué trabajemos nosotros? Invocar al Señor, orar, leer la Biblia, reunirse, predicar el Evangelio. Hay tantas cosas que en las cuales, teniendo la realidad del Señor, se pueden realizar. ¿Oyó lo que dije? Teniendo la realidad del Señor, se pueden realizar.
Entonces, amados hermanos y hermanas, esto es una lección muy profunda, muy maravillosa y pues creo que podemos llegar hasta acá. Es la lección, vamos a ver, la lección número 9. Por favor, léala, vaya, consígala y léala, lea los versículos, las notas, para poder ser más alimentado. Amén, aleluya. Recording stopped. Amén. Muchas gracias, hermano José, por esta palabra tan maravillosa y definitivamente estamos viendo los avivamientos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esta semana. Y como Él habita entre nosotros, tenemos que comerlo, beberlo, disfrutarlo. Recibimos hermanos todos los días, debemos compartirla con los demás hermanos. El Señor está con nosotros, hermanos, y Él es en los lugares celestiales, en su ascensión, en el cielo en que Él está. Siempre está trabajando, como dice el hermano, en cada uno de nosotros, está laborando en nosotros para que cumpla su ministerio celestial. Él ya lo cumplió, Él está allá. Es que bueno, siempre recordar que Él es nuestro mediador, siempre está pendiente de nosotros. Y que me gusta esa parte de lo que dijo el hermano, que cuando Dios no mira a cada uno de nosotros, a todos los que estamos en este momento conectados y a unos que no están conectados, nuestro Padre Celestial ve a Cristo. Pero es para que vea a Cristo, nosotros tenemos que comerlo para que, como yo a veces digo, cuando usted come bastante ajo, huele a ajo, ¿cierto? Pero cuando usted come bastante Cristo, pues va a oler a Cristo, hermanos, y va a expresar a Cristo. Eso es lo maravilloso. Tenemos a Cristo que es ministro en los lugares celestiales, que nos enseña, que nos habla, que nos nutre, que nos imparte vida, que es el Cristo de los lugares celestiales, el verdadero tabernáculo, que es la Nueva Jerusalén. Yo me inventaba, hermanos, ya a mí me gustaría, como decía el hermano Cordero, estar parado ya en un árbol, en la copa de un árbol y al menos ver al Señor. Y si estoy cerca, poder abrazarlo, poder besarlo, poder sentir que está al lado mío. También tenemos un sumo sacerdote, mis hermanos. Cristo como sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros, hermano. Qué maravilloso esto. Me gusta la parte también desde Cristo, también es nuestro abogado, hermano, que siempre nos está defendiendo. Dio su vida por nosotros, pagó el precio por nosotros. Nosotros fuimos juntamente crucificados con Él. Pues, hermanos, tenemos que expresar al Señor, tenemos que hablar Cristo, oh Señor, y compartirlo con los demás hermanos. Es más, ahorita de, de profetizar, debemos hablar Cristo nada más. Señor Jesús,